Hola, mis queridos hermanos, buenos días, buenas tardes y buenas noches según sea la hora que ustedes puedan ver este video que es esencialmente para ustedes, para que puedan ser edificados en la común fe. Cuando se usa el término común no quiere decir que se hable en un aspecto despectivo o diminutivo, sino que es una fe que todos tenemos, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Salvador, quien es nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Santísimo. Vamos a orar para comenzar este estudio y el Señor pueda guiarnos con su espíritu y sabiduría para poder comprender este estudio de la palabra y que yo pueda compartirles con diligencia, con sabiduría y con proficiencia. Padre bendito, en este día, Señor, te doy gracias por permitirme en este tiempo dirigirme a los que van a ver este video y puedan ser edificados en la fe que es el oír tu palabra. Y esa palabra nos hace salvos, Señor, cuando nosotros la creemos y la abrazamos y la guardamos. Padre, ayúdanos a comprender tu palabra y a vivir en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy tiene un título basado en el mismo texto. Lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. El mismo texto es el título del tema que voy a compartir hoy con ustedes. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Aunque este texto habla de tres cosas, el día de hoy solamente voy a compartir dos. Porque ya en un video anterior compartí acerca del amor. Dediqué un estudio completo acerca del amor. Y hoy día voy a hablar sobre los otros dos temas, sobre la fe y la esperanza. ¿Serán sinónimos? ¿Tendrán alguna relación la fe y la esperanza? ¿Será lo mismo? Vamos a ver a través de este estudio esta diferencia, si hay diferencia o no. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, tres cosas hay que ahora permanecen: la fe, la esperanza, el amor. De todas ellas, la más grande es el amor. Como les repito, ya toqué de las tres, que la cual es la más grande, que es el amor, ya lo toqué anteriormente. Así que el día de hoy voy a tocar acerca de la fe y la esperanza. Iniciemos por la fe. No voy a usar ningún tipo de contexto acerca de la fe, solamente voy a usar textos bíblicos y los textos bíblicos son los que nos van a dar luz acerca de qué es la fe. La fe. En Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 2, lo voy a leer en la Biblia, la palabra Hispanoamérica, de la versión, la palabra Hispanoamérica. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 2 dice: restablecidos pues en la amistad divina por medio de la fe. Habla de que se ha restablecido una amistad divina. Y esa amistad divina se ha restablecido por medio de la fe. Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios. Dice que Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios y Él es el que ha restablecido esta amistad divina. ¿Y cómo se ha restablecido? Cuando hemos creído que Él lo ha hecho por nosotros. El versículo 2 dice: ha sido en efecto Cristo quien nos ha facilitado mediante la fe esta apertura a la gracia en la que estamos firmemente instalados, a la vez que nos sentimos gozosos, abrigando la esperanza de participar en la gloria de Dios. Interesante que en este capítulo 5 y este versículo 1 y 2 de Romanos están incluidas las dos palabras, al igual que 1 Corintios 13:13. Está incluida la palabra fe y la palabra esperanza. O sea que guardan relación. No puede haber esperanza sin fe. Y sin fe no puede haber esperanza, valga la redundancia. Para tener esperanza tenemos que creer en algo. Y creer en algo que nos trae esperanza en el aspecto bíblico se llama fe. Cuando a alguien le pregunten a ustedes cuál es la razón de tu esperanza, según Pedro dice que debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón de nuestra esperanza. O sea que tenemos que argumentar, tenemos que dar razón de nuestra esperanza. O sea, no podemos decir simplemente
No, yo tengo fe porque Dios dice que tengo que tener fe y creo. No, tienes que argumentar. ¿Cuál es tu fe? ¿En qué crees? Tienes que creer que nuestra relación o tu relación ha sido restablecida, como dice en Romanos 5, del 1 al 2, que tu relación ha sido restablecida y has vuelto a estar en amistad con Dios por medio de la fe en Jesucristo, quien es nuestro Señor y quien nos mantiene en paz con Dios. Y que Él ha sido, en efecto, quien nos ha facilitado mediante la fe esta apertura a la gracia, o sea, nos ha facilitado que seamos recepcionistas de la gracia de Dios en la que estamos ahora firmemente instalados. A la vez que ahora nos gozamos abrigando o abrazando o aceptando o aprobando la esperanza de participar en la gloria de Dios. O sea, la fe nos reconcilia con Dios y nos da esperanza de que en un futuro no muy lejano vamos a participar de la gloria de Dios. La gloria plena me refiero, porque ya estamos participando de una fracción de la gloria de Dios, quien es que Él nos ha regalado parte de su gloria a través de su gracia y misericordia y a la reconciliación con Él mismo a través de Jesús. Pero la gloria apenas se va a manifestar cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad y este cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad y lo veamos cara a cara como Él es, porque seremos semejantes, casi como dice la Biblia, a los ángeles, vestidos de gloria y majestad. Ahora vamos a leer ese mismo capítulo de Romanos 5, 1, 2, en otra versión de la Biblia, que es la palabra de Dios para todos. ¿Por qué estoy usando estas dos versiones? Porque es muy interesante cómo cuando se lee un mismo texto en diferentes versiones se puede clarificar aún más lo que el texto quiere transmitirnos. Dice en Romanos 5, 1 al 2, en la palabra de Dios para todos. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. Ahora estamos en paz por medio de Jesús con Dios. Quiere decir que antes de que Jesús nos reconcilie con Dios y estemos en paz con Él, estábamos enemistados con Él. Éramos hijos de ira. Ahora somos hijos de reconciliación por la fe a través de Jesús. Dice en el versículo 2, a través de la fe Cristo nos ha traído al misericordioso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos seguros con la esperanza de compartir la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? No hay esperanza sin una fe certiva, sin una fe argumentativa, sin una fe en algo específico. Y en este caso la fe bíblica que nos reconcilia con Dios se llama Jesús, el Mesías, el Cristo, Emmanuel. Por eso Pablo declara, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios declara de su Hijo que Él es el ente reconciliador, que Él fue enviado por Dios, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Esto es, si crees, si tienes fe en esta buena noticia. Vamos a leer otro texto para seguir reforzando. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Primera de Juan, capítulo 5, del 4 al 5. Lo leemos en la versión palabra Hispanoamérica. Primera de Juan 5, del 4 al 5. Ya que los hijos de Dios están equipados para vencer al mundo, nuestra fe, en efecto, es la que vence al mundo. Pues quien cree que Jesús es el Hijo de Dios, triunfará sobre el mundo. Habla de que estamos en una especie de batalla entre el mundo que rechaza contundentemente la misericordia de Dios y a Dios mismo manifestado de la manera más sublime, manifestado en su amor a través de su Hijo Jesús. Quien ese amor manifestado a través de Jesús nos reconcilia con Él mismo para ser salvos de su ira y ser hechos y estar en paz con Él en una buena y perfecta relación. El mundo lo rechaza a través de lo
argumentos científicos. Eso no quiere decir que estemos divorciados de la ciencia, no, sino que la ciencia se debe subordinar al conocimiento de Dios y no la ciencia pretender ser mayor que Dios o rechazar a Dios. Como Pablo denuncia, creyéndose sabios, se volvieron necios. Dejaron de dar la gloria a Dios y comenzaron a adorar a todo tipo de criaturas, las cuales Dios ha creado. Y por eso Dios los entregó a pasiones desordenadas. O sea, el alejamiento y rechazo de Dios pervierte la conducta humana. La maldad que conocemos en la historia de la humanidad no es otra cosa que el reflejo de una humanidad que ha desechado a Dios, que ha desechado el infinito amor de Dios, que ha desechado la gracia de Dios y por ende manifiesta una conducta desdenable, una conducta barbárica, una conducta que solamente trae muerte y que trae conflictos bélicos, conflictos sociopolíticos y todo tipo de conflictos que solamente traen dolor y sufrimiento a la humanidad. Y esa misma humanidad culpa a Dios. Pero acá dice en lo que estamos leyendo, 1 Juan 5:4, que pone una diferencia. Dice, ya que los hijos de Dios, habla que los hijos de Dios están equipados para vencer el mundo. O sea, los que pueden vencer al mundo a través de la fe, que es el único medio que nos empodera para poder vencer al mundo y poder vencer ese argumento contrario a la fe en Dios, a creer en Dios, solamente lo tienen los hijos de Dios. O sea, para ser hecho hijo de Dios tienes que tener fe en Dios. Y esa fe de Dios se afianza y se afirma a través de su Hijo Jesús. Si tú no crees el argumento de Dios, no eres hijo de Dios. Y si crees el argumento del mundo, estás contra Dios y el mundo te ha vencido. Sin embargo, los hijos de Dios que tienen fe en Dios a través de Jesús, ellos vencen al argumento del mundo. Eso es lo que quiere decir 1 Juan capítulo 5, versículo del 4 al 5. Voy a leer ese mismo capítulo en otra versión que es Palabra de Dios para todos. Porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. ¿Ves? Porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Escrito está. La palabra misma lo está aclarando y especificando y afirmando contundentemente, enfáticamente. Yo solamente estoy amplificando lo que el texto en sí ya dice. Vamos a otro texto más para seguir reforzando acerca de lo que es la fe bíblica. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 7. Hebreos 11 del 1 al 7. Les doy tiempo para que ustedes puedan buscar su Biblia, para que lo puedan comparar en su versión, que en general tienen ustedes Reina Valera. Hebreos 11 del 1 al 7. Leámoslo juntos. Ahora bien, fe es la realidad de todo lo que es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. La fe siempre ha sido la conducta sobrenatural que Dios deposita en el hombre para que el hombre actúe en esa fe y pueda ser agradable a Dios. Eso es lo que quiere decir el versículo 1. Sigamos en el versículo 2 hasta el 7. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó al mundo. Si tú no crees que Dios es el creador del mundo, entonces tú no agradas a Dios porque no crees lo que Dios ha hecho. Y si no crees, no tienes fe. Dice que la gente del mundo antiguo era agradable a Dios porque ellos creían que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. O sea, el universo no surgió de lo que ya conocemos,
y que podemos percibir con los sentidos, sino que el universo fue creado de lo que no se percibe con los sentidos, de lo que no vemos, de lo que no conocemos, del mundo invisible, podemos decir, del mundo espiritual o de la dimensión espiritual. Por la fe, estamos en versículo 4, por la fe Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. ¿Por qué aunque Abel murió sigue hablando por medio de su fe? Porque su acto ha quedado como ejemplo hasta el día de hoy, lo podemos leer en el libro de Génesis. El acto de Abel de ofrecer un sacrificio ante Dios conforme como Dios así lo había establecido, era un acto de obediencia a la voluntad de Dios. Y el acto de Caín de presentar una ofrenda a Dios, no conforme como Dios había establecido, sino conforme a sus propios criterios, es un acto de desobediencia a Dios. Es la segunda manifestación de desobediencia tras la primera manifestación de Adán y Eva en el huerto. La segunda manifestación de desobediencia es la manifestación de Caín, presentándose a Dios de la manera como él cree pertinente y no de la manera como Dios así lo había establecido. Y por ende no era un acto de fe, no era un acto de obediencia. Y por eso Dios le reprende y le dice, y le da la oportunidad de que se retracte. Le dice, si bien hicieres, me sería desagradable. Pero Caín, lejos de retractarse, aún más llegó a la cúspide de su desobediencia cometiendo fratricidio, matando a su propio hermano, manifestando así la maldad del hombre alejado de Dios. El hombre alejado de la voluntad de Dios es un hombre que desarrolla una naturaleza perversa. Y ese es el reflejo de nuestra sociedad, una sociedad perversa que le da la espalda a Dios. Versículo 5. Por la fe Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. ¿Se dan cuenta? Una persona que agrada a Dios viviendo, caminando en fe, caminando en obediencia a Dios, es aprobado por Dios e inclusive es llevado por Dios. Le voy a dar un ejemplo de lo que significa la fe de Abel y la fe de Enoc. La fe de Abel significa que cuando Dios ya estableció una manera de acercarse a él, miren, antes de la caída de Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios. Ellos podían comunicarse con Dios de manera directa y libre. Pero cuando pecaron, su naturaleza cambió, su naturaleza fue corrompida. Entonces ya había una naturaleza pecaminosa en su ser y se manifestó en su vergüenza y en que se ocultaron de él y que trataron de cubrir su desnudez porque su percepción ya había cambiado. Ya no tenían una percepción perfecta, sino tenían una perfección ya imperfecta en el cual ellos se veían a sí mismos desnudos y avergonzados. Y se escondieron de Dios, de la majestad, de la santidad de Dios. Entonces Dios los cubrió con pieles. Cubrir con pieles significa, o se estableció a partir de ese momento que ellos tenían que presentar el sacrificio de un animal inocente, que después Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiere decir que los animales que sacrificaban en el sacerdocio levítico en holocausto a Dios representaba o apuntaba a que Jesús iba a ser el sacrificio máximo delante de Dios y que no solamente iba a cubrir el pecado, sino que iba a quitar el pecado del mundo. Y mientras tanto Dios estaba poniendo una norma de presentarse ante su santidad, ante su gloria. El hombre pecador tenía que cubrir su pecado así como Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva. Entonces Abel fue obediente a ese mandato. Abel se presentó ante Dios con el sacrificio de un animal inocente para cubrir su pecado, para cubrir su inmundicia. Sin embargo, Caín no cubrió su pecado. Caín quiso presentarse a Dios de una manera religiosa. Es la primera manifestación religiosa. Hablando del aspecto de vista cultural, sociocultural, haciendo una diferenciación entre obediencia a Dios basado en sus estatutos, preceptos y sus normas, como Dios ha establecido que nos acerquemos a Él,
y de una manera religiosa, de una manera como tú quieres y como tú interpretas que debes acercarte a Él. No como Dios ha establecido, sino acercarte de una manera de un desarrollo cultural personal según cada nación y cada pueblo y cada cultura. Y no según como Dios ha establecido. Dios trasciende las culturas, trasciende los ritos y las formas de las civilizaciones. Dios ha establecido una forma con la cual te tienes que acercar a Él. Y por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de mí. Diciendo que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el autor y consumador de la fe. Y si tú tienes fe en otras personas que no es el Hijo de Dios, entonces tu fe no es bíblica. Tu fe puede ser cultural, puede ser religiosa, pero no es bíblica. El único camino, la única verdad y el único dador de la vida es Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús cierra diciendo, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. O sea, no puedes llegar a través de otras imágenes y otras personas que vivieron una vida agradable a Dios, pero que no son el ente reconciliador con Dios, sino el único reconciliador con Dios es el Hijo de Dios, Jesucristo. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Y tu fe tiene que ser apuntada en Jesús. Así haces una fe similar a la de Abel. Y así puedes cumplir con lo que Dios dice en 2 Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que no experimenten muerte en el día que Dios llame a los suyos van a ser arrebatados. Así como Enoc fue arrebatado. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y por eso Dios se lo llevó. Porque nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Lo voy a leer nuevamente. Versículo 5. Por la fe, Enoc no murió, Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradó a Dios. ¿Se dan cuenta? Una iglesia, un creyente que agrade a Dios, que viva en fe conforme a lo que Dios ha establecido. Es una iglesia, es un creyente que agrada a Dios y que Dios lo hace hijo y que si es que no experimenta la muerte física aquí en la tierra, puede ser arrebatado como fue arrebatado Enoc antes del tiempo del juicio de Dios, que narra en Apocalipsis. Por eso cierra diciendo, cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Dios existe y Dios premia a los que creen en Él y lo buscan. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó una barca muy grande para salvar a su familia con su fe. Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones de que agrada a Dios. Noé también es un vívido ejemplo de que si tú crees en lo que Dios ha declarado, en lo que Dios ha establecido para acercarte a Él, y sus advertencias, y te preparas para el día del gran juicio de Dios que narra Apocalipsis, pues tú no vas a sufrir ese juicio, ese castigo, y vas a ser salvado como fue salvado Noé, como fue salvado Enoc. ¿Y qué vas a hacer? Vas a recibir todas sus bendiciones de Dios, porque no has creído en lo que el mundo dice en contra de lo que Dios dice. Voy a leer una vez más el último texto. Noé demostró que el mundo estaba equivocado. Y así le demuestras al mundo que está equivocado con toda su retórica, con toda su negativa necia ante Dios, ante el Dios creador. Yo lo llamo el mito de la ciencia. Si tú crees que desciendes del mono, estás creyendo el mito de la ciencia. Porque es un mito, no tiene fundamento científico. Es un mito, es una tesis improbable, cuando Dios es el que declara que Él ha creado todo. Yo demuestro por mi fe que el mundo está equivocado y por ende puedo recibir todas las bendiciones y los beneficios que Dios tiene preparado para los que le creen. Y te invito a ti también que creas.
Vamos a leer el mismo libro de Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 7, en otra versión. La versión es la palabra hispanoamericana. La fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Por ella obtuvieron nuestros mayores la aprobación de Dios. Por la fe comprendemos que el universo ha sido modelado por la palabra de Dios, de modo que lo visible tiene su origen en lo invisible. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más valioso que el de Caín. Por ella fue proclamado justo al dar Dios testimonio a favor de sus ofrendas. Y por su fe, aunque muerto, sigue hablando todavía. Por la fe Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte y no pudo ser encontrado porque Dios lo trasladó. Pero la Escritura atestigua que antes de ser trasladado agradó a Dios y ahora bien, sin fe es imposible agradarle, porque para acercarse a Dios es preciso creer que existe y que no deja sin recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé tomó en serio la advertencia sobre lo que aún no se veía y construyó un arca para salvar a su familia. Por su fe puso en evidencia al mundo y logró heredar la salvación que se obtiene por la fe. En conclusión, en síntesis, la fe es lo que Dios ha puesto en los corazones que oyen su palabra para que puedan ser hechos hijos de Dios, puedan recibir sus bendiciones y puedan ser salvos y puedan ser obedientes y agradables a Dios. Lo fue Abel, lo fue Enoc, lo fue Noé y lo fueron muchos personajes de la Biblia que nos sirven como ejemplo. Otro texto más para cerrar con respecto a la fe. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 33 y 34. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 33 y 34 en la versión Palabra de Dios para todos. Por la fe todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe cerraron la boca de leones, como lo hizo Daniel. Pudieron apagar las violencias de las llamas y se salvaron de morir a espada. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes. Llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Está hablando acerca de los jueces, de los reyes, de los profetas, de los patriarcas, de los apóstoles, de todos los hombres de Dios que estaban dispuestos a perder su vida por obediencia y por voluntad de Dios. Porque la palabra dice que aquel que quiera perder la vida por causa de Dios, la ganará. Y aquel que quiera preservar su vida en desobedeciendo a Dios, la perderá. No temas al que mata el cuerpo, sino que teme al que puede salvar tu alma y llevar tu espíritu y justificar tu espíritu, que es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sea salvo y obtenga la vida eterna. Dios es el único soberano quien nos puede dar la vida eterna, pero hay un requisito. Tienes que tener fe y vivir en esa fe sin temor y seguro de que Dios está contigo. Ahora vamos a leer el libro de Hebreos 11, 33 y 34 en otra versión que es la palabra hispanoamericana. Perdón. Todos ellos por la fe conquistaron reinos, gobernaron con justicia, vieron realizarse las promesas. ¿A qué promesas se refiere? A las promesas de Dios que están en la palabra. Y dice que ellos gobernaron con justicia, porque aquel que vive obediente a Dios manifiesta la justicia de Dios. Cerraron boca de leones, extinguieron fuegos violentos, se libraron de morir a filo de espada, superaron enfermedades, derrocharon valor en la guerra y aniquilaron ejércitos extranjeros. Todo eso se hace con el poder que Dios deposita en aquellos que creen en Él. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: recibiréis poder para que me seáis testigos, o sea, para que declares las buenas nuevas de que yo soy el Hijo de Dios, y vas a recibir poder para predicar y poder para hacer cosas en mi nombre. Dios empodera a aquellos que comparten estas buenas noticias en obediencia
a Él. Y lo hacen en fe. Ahora entremos al aspecto de esperanza. ¿Qué dicen los textos bíblicos acerca de la esperanza? Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 18. Leámoslos en la versión Palabra de Dios para Todos. Romanos 4, 18. Dios le dijo a Abraham: tendrás muchos descendientes, y contra toda esperanza creyó a Dios, y por eso fue padre de muchas naciones. Abraham creyó a Dios y tuvo esperanza en las promesas de Dios, y por eso llegó a ser padre de muchas naciones. En ese mismo texto, en otra versión, en la palabra hispanoamericana, dice: esperando incluso cuando parecía cerrado el camino a la esperanza, creyó Abraham que llegaría a convertirse en padre de muchos pueblos, según lo que Dios le había prometido. Así será su descendencia. ¿Se dan cuenta? El mismo texto, en otra versión, nos amplifica más el espectro y nos comunica con mayor claridad lo que Dios quiere decir. Imagínate que lo leas, ese mismo texto, en todas las versiones que hay acerca de la Biblia. No quiere decir que se contradice, sino que usa diferentes sinónimos, pero que nos amplifica más y nos clarifica más. Así que les recomiendo que cuando estudien la palabra, usen todas las versiones que tengan a su mano, para que les pueda dar una mayor claridad. Y claro está, con la dirección del Espíritu Santo. Porque bien dice Pablo que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales, sino que tiene que ser entendidas con la dirección del Espíritu. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Y por eso hemos leído en los primeros textos que la fe los hace hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios es que cuando Dios declara que eres su hijo y que has nacido declara que has nacido de nuevo, y por ende tienes la capacidad de poder entender la palabra. Si tú has nacido de nuevo y eres hijo de Dios por la fe, entonces estás capacitado para entender la palabra, porque tienes el Espíritu de Dios que te ayuda a entender la palabra. Aunque solamente tengas primaria y solamente sepas leer, no te preocupes, no te sientas menos, porque eres hijo de Dios y estás capacitado para que Dios te pueda ayudar a entender su palabra. Hay teólogos, y yo soy teólogo, soy licenciado en teología, pero mi confianza en interpretar la palabra no radica en mi título, sino radica en que yo creo que soy hecho hijo de Dios, porque creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador, y Él es el Hijo de Dios, enviado por Dios para reconciliarme con Dios. Y trato y me esfuerzo por vivir en esa fe. Y hay teólogos diplomados, pero que no han nacido de nuevo, y su interpretación da mucho que desear. Es una interpretación bastante alejada de lo que el texto quiere decirnos. Tengan mucho cuidado y disciernan los espíritus, o sea, sean como los bereanos. El mismo Pablo, el apóstol de Jesucristo, fue a predicar en Berea, a la iglesia de Berea, a los bereanos, y ellos escucharon a Pablo muy atentamente, pero luego compararon lo que Pablo había expuesto con las escrituras y certificaron que Pablo estaba en lo correcto. Así debemos ser nosotros, debemos ser celosos en lo que escuchamos, no podemos decir como amén, amén a todo lo que escuchamos, sino que tenemos que tratar de discernir, tenemos que comparar con la palabra, escrito está. Porque un texto fuera de contexto se puede convertir en un pretexto, pero no en una doctrina, no en un principio dado por Dios a través de su palabra. La revelación de Dios a través de su palabra nos da principios de vida, principios eternos que debemos seguir. Pero las interpretaciones caviladas en las conceptualizaciones humanas, en la mente humana, sin dirección del Espíritu, puede distorsionar el mensaje y puede pervertirnos el conocimiento de la verdad de Dios. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Y también hay un texto que dice: no se hagan mucho de ustedes maestros, porque hay mayor condenación, porque hay una responsabilidad de aquel que comparte el mensaje. La responsabilidad es que se debe compartir el mensaje con claridad y conforme a lo que el mensaje quiere compartir. Pablo se para ante los corintios y dice: yo me propongo no predicar con cosas de humana sabiduría, sino presentarles a Cristo y a este crucificado. Pablo aprendió bien la lección, porque antes Pablo era un religioso, celoso de la ley y de sus tradiciones y perseguidor de la iglesia.
Pero cuando Jesús se le presentó en gloria, Pablo entendió que todo ese conocimiento religioso y racional no servía para conocer a Dios y lo tomó por basura. Y a partir de ese momento se propuso no compartir cosas de humana sabiduría, sino compartir la revelación de Dios que nos muestra a Jesús como el autor y consumador de la fe. Debemos aprender de los santos hombres de Dios. Pero nuestro único ente salvador es Jesús y nuestra fe tiene que apuntar a Él. Romanos capítulo 5, versículo 2 hasta el versículo 5. Romanos 5, versículo del 2 al 5. A través de la fe, Cristo nos ha traído el generoso amor de Dios que ahora disfrutamos. Y estamos felices con la esperanza. La esperanza es hija de la fe. De compartir la gloria de Dios. O sea, hay una esperanza de que vamos a compartir en un futuro no muy lejano toda la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Pero hay más. Podemos sentirnos dichosos aun cuando tenemos sufrimientos. Porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. ¡Qué hermoso texto! En el texto de la Biblia dice, en el mundo sufriremos aflicciones, pero debemos confiar porque Dios ha vencido al mundo. Y si nosotros tenemos fe, nosotros tenemos esa victoria y también vencemos al mundo. Porque el mundo grita, no hay Dios. Pero nuestra fe dice, sí hay Dios. Y esa fe nos da esperanza. Y aunque en el mundo sufrimos aflicciones, nos mantenemos pacientes porque aguardamos las promesas de Dios. Y esa paciencia nos aumenta nuestra esperanza. Y esa esperanza no nos hace fallar. Porque Dios nos dio el Espíritu Santo y por eso somos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo y tenemos la capacidad de poder comprender y creer, a pesar de todo, que Dios es amor y que vamos a compartir su gloria en un futuro no muy lejano. Eso es lo que quiere decir el texto. Ahora leamos ese mismo texto de Romanos 5, del 2 al 5, en la versión, la palabra hispanoamericana o Hispanoamérica. Ha sido en efecto Cristo quien nos ha facilitado mediante la fe esta apertura a la gracia en la que estamos firmemente instalados, a la vez que nos sentimos gozosos, deseando la esperanza de participar en la gloria de Dios. Nosotros anhelamos y deseamos la esperanza de participar, por eso nos decimos Maranata, Señor, ven pronto, porque aguardamos con esperanza, con certidumbre de fe, esa manifestación gloriosa de tu pronta venida. Es más, hasta de las dificultades nos sentimos gozosos porque sabemos que la dificultad produce constancia. La constancia produce una virtud a toda prueba y una virtud así es fuente de esperanza, una esperanza que no decepciona porque al darnos el Espíritu Santo, Dios nos ha inundado con su amor nuestro corazón. Gloria sea dadas a Dios, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no dar gloria, cómo no alabar a Dios cuando lees lo que Dios declara a través de su palabra? Mi corazón se ensancha de fe y mi esperanza crece y quiero compartir esa fe y esa esperanza a través de estos textos que estoy compartiendo para ustedes. Ese es mi único propósito, que estén afianzados y fundamentados en la fe que nos trae esperanza. Que esa esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Leamos ahora Romanos capítulo 15, versículo del 4 al 6. Romanos 15 del 4 al 6, en la versión Palabra de Dios para Todos. Todo lo que se escribió en el pasado fue para darnos una enseñanza. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña. Acá dice, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza. Y para que tengamos, ¿qué? Para que tengamos esperanza. Y la esperanza viene por la paciencia y la fortaleza que nos dan las Escrituras. Las Escrituras
nos dan paciencia, fortaleza, esperanza, fe, salvación, vida y conocimiento y sabiduría de Dios. La paciencia y la fortaleza vienen de Dios. Le pido a Él que les conceda vivir en armonía unos con otros, como quiere Jesucristo. Así todos a una voz podrían unirse en alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa es la palabra de Dios. Leamos ahora en la versión La Palabra Hispanoamericana. Romanos 15 del 4 al 5 en la otra versión Palabra Hispanoamericana. Y lo que dice la Escritura se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que uniendo nuestra perseverancia al consuelo que proporcionan las Escrituras traen consuelo y enseñanza, mantengamos la esperanza. Ojalá que Dios, la fuente de la perseverancia y del consuelo, les conceda a ustedes vivir en mutua armonía, según el ejemplo de Cristo, para que todos ustedes juntos y una sola vez alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el vívido ejemplo, el mayor ejemplo aquí en la tierra de vivir en obediencia sublime y suprema a Dios y en esperanza certera. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tenía la esperanza de que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Seguimos reforzando nuestra esperanza, estudiando la palabra de Dios. Escrito está. Estamos leyendo pura palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Mira lo que dice Primera de Juan. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llegar a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Dios hizo posible que seamos llamados hijos de Él. Y eso es lo que de verdad somos. Eso es lo que de verdad somos. Los que somos de la fe. Por eso, la gente del mundo, o sea, los que no son, los que rechazan a Dios y no creen en este mensaje y que no son hijos de Dios, la gente del mundo no nos conoce, ellos no nos conocen. Pues el mundo no conoce a Dios. Si no conoce a Dios, no conoce a los hijos de Dios. Mis amados hermanos, Juan está refiriendo esta carta a los hijos de Dios, a los miembros de la iglesia. Y yo sé que ustedes que me están viendo son mis amados hermanos. Y por eso le digo lo que Juan les dice. Mis amados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Se refiere a la promesa de que este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad y este cuerpo corruptible se va a vestir de inmortalidad y que seremos semejantes a los ángeles delante de Dios. Ya no tenemos relación con la muerte y ya no tendremos una naturaleza pecaminosa. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese seremos como Él, perfectos seremos como Él, en una comunión perfecta con Dios y en relación con el pecado. Pues lo veremos tal como Él es. Y todo el que tenga esta esperanza, la esperanza de que va a suceder esto que declara la palabra, puestas en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Purifícate, hermano, en esa esperanza, en esa certidumbre, en esa afirmación de que Dios lo hará. Dios hará eso que Él ha prometido. Ahora leamos ese mismo texto en la palabra hispanoamericana. 1 Juan 3, del 1 al 3. Miren qué amor tan inmenso el del Padre que nos proclama y nos hace ser hijos suyos. El Padre proclama en su infinito amor que Él nos ha hecho ser hijos suyos. Si el mundo nos ignora es porque no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo lo rechaza. Pero sabemos que el día en que se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y esta esperanza que hemos puesto en Él es la que nos va perfeccionando como Él es perfecto. Esa esperanza nos purifica y nos perfecciona.
No desmayemos, hermanos, afirmémonos en la común fe y tengamos esperanza de que Dios hará lo que era prometido. He terminado con esta breve enseñanza y espero haber cumplido con la voluntad de Dios de que a través de la exposición de su palabra acrecentar su fe y afirmarlos en esperanza. Dios los bendiga muy ricamente.